Hola chiques, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy en Adulto y Anciano vamos a trabajar sobre la atención de pacientes quemados. La atención que vamos a brindar al paciente quemado lo vamos a dar dentro de la unidad de piel, no dentro de respiratorio. Así que vamos a tener que hacer salvedades después en la clase sincrónica para que podamos valorar las otras funciones que pueden haber sido alteradas. Bueno, primeramente tenemos que saber qué es una quemadura. Una quemadura es una lesión que resulta de la exposición tanto al calor como a agentes químicos, a radiación o a corriente eléctrica. Es decir, que vamos a tener 4 tipos de quemadura, que los tipos estos se van a clasificar por la fuente que ocasionó esta lesión en la piel. Entonces, electricidad, radiación, calor y agentes químicos. ¿Qué es entonces? Es una transferencia de esta energía desde una fuente de calor, por ejemplo, al cuerpo humano, que desencadena una secuencia de efectos fisiológicos que en los casos más graves van a conducir a la destrucción de la piel. Y esta destrucción va a ser irreversible. Las quemaduras se van a clasificar también según su gravedad, desde una pérdida menor de los pequeños segmentos de la capa más externa de la piel hasta una lesión compleja que afecte todos los sistemas del organismo. Entonces, como dijimos al principio, los tipos de quemadura son 4: térmicas, químicas, eléctricas y por radiación. Y a pesar de que los 4 tipos pueden provocar un daño tisular generado y afectación multisistémica, los agentes causales y las medidas terapéuticas prioritarias son específicas para cada tipo. En este cuadro vamos a ver diferentes, la clasificación según el tipo del agente causal y cuál sería la terapia prioritaria para cada una de ellas. En el caso de tipo de quemadura térmica, vamos a ver que el agente causal puede ser la llama viva, el vapor o líquidos calientes que pueden ser agua, aceite, alquitrán, metal. En ese caso, la terapia prioritaria va a ser extinguir la llama, ¿sí? En ese caso puede ser parar, tirarse y rodar, que sería lo adecuado para extinguir esta llama en el caso que sea abrasadora. Pulverizar con agua fría y consultar al departamento de incendios en el caso de que estas llamas no se hayan extinguido del todo. Cuando tenemos un tipo de quemadura química como ácidos, algún alcalino fuerte o alguna base fuerte, componentes orgánicos, lo que hay que hacer es neutralizar o diluir el ácido, quitarse la ropa, ¿sí? Sobre todo cuando ésta está impregnada en cualquiera de estas sustancias, y consultar al centro de toxicología. Cuando es una quemadura de tipo eléctrica, esta puede ser por corriente continua o alterna. Lo que debemos hacer es desconectar la fuente de corriente, iniciar el RCP en el caso de que fuera necesario, ya que esta corriente eléctrica puede haber causado paro. Desplazarse a un área más segura y consultar a expertos en electricidad. Generalmente los bomberos también saben realizar rescates en electricidad o llaman al comando radioeléctrico. Cuando las quemaduras sean por radiación, estas pueden ser solar, que es radiación ultravioleta, rayos X, o agentes radioactivos. Lo que debemos hacer es proteger la piel adecuadamente, limitar el tiempo de exposición a cualquiera de estos tipos de rayos o de radiación, retirar al paciente de la fuente de radiación y consultar a un experto en radiación. Vamos con las quemaduras térmicas. Las quemaduras térmicas son el resultado de una exposición en una fuente de calor seca, como las llamas, o húmeda, como el vapor o líquidos calientes. Son heridas las heridas por quemaduras más comunes y que ocurren con mayor frecuencia en niños y ancianos. La exposición directa a la fuente de calor va a causar la destrucción tisular, que puede llevar a la carbonización del tejido vascular, óseo, muscular y nervioso.
son más difíciles de neutralizar que aquellas causadas por algunos ácidos. También tienden a penetrar de manera más profunda y la quemadura correspondiente es más grave que la producida por algún ácido. Estos agentes químicos se clasifican en función del modo en el que alteran la estructura de las proteínas. Tenemos los agentes oxidantes, los corrosivos y los venenosos protoplasmáticos. En el caso de los agentes oxidantes, como es el caso de la lejía de uso doméstico, que es la que nosotros normalmente conocemos como lavandina, altera la configuración de la proteína mediante un proceso químico de reducción. En realidad, perdón, dije lavandina y es el cloro puro. En el caso de los corrosivos, tales como el hipoclorito, ahora sí, causa una desnaturalización extensa de la proteína. Y en el caso de los venenos protoplasmáticos, tales como los componentes orgánicos, forman sales con las proteínas, inhibiendo el calcio y los iones necesarios para la viabilidad celular. La severidad de esta quemadura química está relacionada con el tipo del agente que la haya causado, con la concentración en la que éste esté presentado, su mecanismo de acción, la duración en la que haya estado expuesta la piel al contacto con este agente y la cantidad de superficie corporal expuesta. En este caso vemos dos tipos de quemaduras químicas de diferente cantidad de profundidad, seguramente en base a la diferencia de cantidad de exposición, de tiempo de exposición y por supuesto de superficie corporal afectada. En el caso de las quemaduras eléctricas, la severidad de las mismas va a depender del tipo y de la duración de la corriente y de la cantidad de voltaje que haya transmitido esta fuente de energía. Es complicado valorar la profundidad y la extensión de la quemadura, ya que esta electricidad sigue un patrón de menor resistencia. Esto quiere decir que en el cuerpo humano suele presentarse a lo largo de los músculos, huesos, vasos sanguíneos y nervios. Entonces las heridas de entrada y de salida suelen ser pequeñas, pero ocultan que por debajo hay un daño tisular extenso. La necrosis tisular es el resultado de la disminución del flujo sanguíneo debido a la coagulación que provoca justamente esta descarga eléctrica en el sitio de la descarga. La corriente alterna origina descargas eléctricas repetidas que provocan contracciones musculares tetánicas. Y en el caso de la corriente continua, como la producida por las descargas de un relámpago, expone al cuerpo a un voltaje muchísimo más elevado durante un periodo de tiempo corto. Estas lesiones por un voltaje elevado, como por ejemplo en el relámpago, provocan con frecuencia una herida de entrada y otra de salida. Este efecto relámpago en realidad es lo que le puede llegar a salvar la vida al paciente, ya que justamente esta corriente termina saliendo a través de este orificio de salida. Y viaja, por supuesto, la corriente fácilmente, ya que el agua es uno de los mejores conductores y nuestro cuerpo claramente tiene gran abundancia de este elemento. Cuando estamos hablando de las quemaduras por radiación, estas se asocian frecuentemente a quemaduras solares o quemaduras por radioterapia oncológica como tratamiento, ¿no? Este tipo de quemaduras tienden a ser superficiales, afectando únicamente las capas externas de la epidermis, y la extensión va a depender obviamente de la cantidad de piel expuesta a esta radiación. Todas las funciones de la piel permanecen intactas, es decir, sigue pudiendo proteger el resto de las capas más profundas, y los síntomas se limitan a reacciones sistémicas leves como cefalea, distermia, malestar local, náuseas y vómitos. Una extensión más amplia, más extensa de radiación o a una sustancia radiactiva como en accidentes nucleares provoca un tipo de daño tisular y afectación multisistémica que los asociados al resto de los tipos de quemaduras de los que estábamos hablando. Ahora vamos a ver la clasificación por profundidad.
como podemos ver en el gráfico, vamos a ver que lo vamos a dividir en tres grupos. Estas pueden llamarse de espesor superficial, como vemos en el primer tramo, ¿sí? En este, espesor parcial o espesor completo. Tanto el espesor parcial como el espesor completo se vuelven a subdividir en dos, acorde a cuánta cantidad de tejido haya penetrado. Otra manera muy común de denominarlas es primero, segundo y tercer grado. Vamos a ver cuáles son las características de las quemaduras según la profundidad de las mismas. Vamos a ver la capa de la piel perdida. En el caso de la superficial es solo la epidermis, en el caso del espesor parcial la epidermis y la dermis, y en el caso del espesor completo epidermis, dermis y tejidos subyacentes. La apariencia de la piel quemada que vamos a tener en la superficial es rosa a rojo, pero es seca y posiblemente con un edema local. En el caso de aquellas de espesor parcial, vamos a ver que tenemos la presencia de ampollas con contenido ceroso. Es un rosa brillante o roja la piel de espesor parcial superficial. Y en el caso de pálida, veteada y seria, cuando el espesor es parcial profundo. ¿Se acuerdan que teníamos que en el caso del parcial teníamos una división entre espesor parcial superficial y espesor parcial profundo? Cuando hablamos de el espesor completo, lo que vamos a ver es que es seria, blanca, seca, como de cuero y carbonizada. ¿Qué pasa con la función de la piel? En el caso de la superficial sigue presente, en el caso del espesor parcial está ausente, y en el caso del espesor completo también está ausente. Nocicepción, en el caso de las quemaduras de tipo superficial va a estar presente, de espesor parcial presente, y en el caso del espesor completo va a estar ausente. Los signos en el lugar de la quemadura. Vamos a tener que en las quemaduras de tipo superficial va a haber dolor y edema local. En las de espesor parcial vamos a tener un dolor importante, edema y exudado seroso. Y en el caso de las de espesor completo puede haber un dolor leve en la periferia de la lesión o ausencia por completo de dolor y edema. El tratamiento para las superficiales, un lavado regular y agente tópico. En el caso de las de espesor parcial vamos a tener lavado regular, agente tópico y puede requerir injerto en el caso de espesor parcial profundo. En el caso del espesor completo vamos a tener un lavado regular, agente tópico, sustituto de piel, resección de la escara e injertos de piel. ¿Cómo es la cicatrización en el caso de las heridas, de las quemaduras superficiales? No va a presentar cicatrización. En las de espesor parcial puede ocurrir que en el caso de las quemaduras de parcial profunda y en el caso de espesor completo vamos a ver que va a haber cicatrización en la zona injertada. ¿Cuánto es el tiempo hasta lograr la curación? En el caso de las superficiales de 3 a 6 días, la de espesor parcial de 14 a menos de 21 días y en el caso de espesor completo, si va a necesitar injerto, va a requerir todo el tiempo de la curación de este injerto. Como vemos en la imagen, estas mismas que nombramos como espesor superficial, parcial o profundo, completo, las podemos tener acá como quemadura de primero, segundo y tercer grado. Ahora vamos a ver la extensión de la quemadura y cómo medirla. La extensión de la quemadura se va a expresar como un porcentaje. Este porcentaje mide la superficie corporal total. Se utilizan varios métodos para determinar la extensión de la lesión. Nosotros vamos a presentar dos de ellos. Uno es la regla del 9, que es un método rápido de estimación utilizando en la fase prehospitalaria y en la asistencia de emergencias. Según este método, el cuerpo se divide en 5 áreas: cabeza, tronco, brazos, piernas y periné, y se asignan porcentajes que suman
o son iguales a 9 según cada área del cuerpo. Ahora vamos a ver cómo se ve en la gráfica. Solo las quemaduras de espesor parcial y de todo espesor cutáneo son incluidas en la estimación. Una vez ingresado el paciente al hospital, en el área de cuidados intensivos o en la unidad de quemados, depende la disposición del lugar donde se ha internado, se van a emplear métodos más precisos para estimar la superficie lesionada. En este gráfico vamos a poder ver cómo es justamente esta división de la superficie corporal según la regla del 9. Vemos que la cabeza por completo va a sumar 9, por lo cual vamos a tener en su parte frontal 4,5 y en su parte trasera o posterior 4,5. Lo mismo nos pasa con los brazos. Cada uno de los miembros superiores por completo, sumando frente y dorso, vamos a sumar el 9. Entonces, ambos miembros sumarían 18. En el caso del tronco, vamos a directamente designarle 18. Podría ser una división entre 9 y 9. Y en el caso del tronco posterior, también 18%. Cada una de las piernas vamos a tener en los miembros inferiores toda la cara anterior de uno de los miembros sumando 9 y la cara posterior sumando 9, por lo cual más el 1% del periné vamos a obtener un total del 100%. Cuando la quemadura es grave, va a afectar diferentes sistemas. Dentro de ellos los que vamos a primeramente observar son el sistema tegumentario, cardiovascular, respiratorio, digestivo, urinario, inmunológico y metabólico. En el caso del tegumentario es uno de los más fáciles de observar, la pérdida de la piel, la pérdida sensitiva y el descenso de la temperatura. Ahora, en el caso del cardiovascular, vamos a ver que tenemos presencia del tercer espacio, va a haber un descenso de la presión arterial, un aumento del pulso, una disminución de los eritrocitos, disminución del gasto cardíaco y de la perfusión tisular. Como les decía al principio del video, nosotros nos vamos a enfocar, ya que quemado se encuentra dentro de la unidad de piel, nos vamos a enfocar más que nada en el sistema tegumentario, pero sepamos también que si la quemadura es grave en el sistema respiratorio podemos encontrar hipoxia, un aumento de la respiración, presencia de roncus y disminución de los movimientos ciliares, por lo cual también podemos obtener una obstrucción de la vía aérea en caso más severo. Así también se van a ver afectados otros sistemas, como lo podemos observar en el cuadro. Este tratamiento lo vamos a ver dividido en 3 etapas, algunas de ellas se mezclan en ciertos momentos, la etapa de urgencia y rehidratación, la etapa aguda y la etapa de rehabilitación. En lo que es la etapa de urgencia, lo primero que vamos a ver es el inicio de la lesión, cuál fue el agente causal de esta quemadura, como veíamos, puede ser térmica, química, eléctrica o por radiación. Una vez observado eso, la asistencia que va a recibir va a ser en el lugar, en el lugar donde se haya producido. Y vamos a ver que el equipo de servicios médicos primero va a eliminar la fuente de la quemadura, va a brindar apoyo a las funciones vitales en el caso de ser necesario y va a realizar el traslado. Una vez que ingresamos al servicio de urgencia, ya estamos en la etapa aguda. El equipo de urgencia va a realizar una rehidratación de los líquidos y control de la ventilación. Y en el caso de que el paciente sea trasladado a unidad de quemados o a cuidados intensivos, este equipo de quemados va a realizar tratamiento con los líquidos, la ventilación, cirugías en el caso de ser necesario, hidroterapia, nutrición, fisioterapia, cuidado de heridas, medicación y apoyo psicosocial. Cuando el paciente pase a la unidad médico-quirúrgica, en el caso de ser necesario, va a haber un equipo sanitario que le va a ayudar con la nutrición, el cuidado de las heridas, la fisioterapia, medicación y apoyo
psicosocial. Esta etapa ya empieza a ser de rehabilitación de las heridas. Y en el caso del servicio de rehabilitación propiamente dicho, el equipo de servicios sociales o de terapia ocupacional, lo que va a ayudar es a realizar actividades cotidianas, a la formación profesional, el apoyo psicosocial, fisioterapia, recursos comunitarios y el seguimiento del paciente. Como podemos ver, estas tres etapas se producen en la asistencia prehospitalaria, asistencia intrahospitalaria, y asistencia poshospitalaria. ¿Cómo se produce el proceso de cicatrización de una herida por quemadura? La cicatrización de este tipo de heridas va a recibir el mismo proceso que el resto de las heridas cutáneas, pero las fases se desarrollan de manera más lenta y el proceso por lo cual va a durar más el mismo. Este proceso de cicatrización incluye 3 fases y depende de la profundidad. Algunos autores lo dividen directamente en 4 fases y ya vamos a ver por qué. Una fase de inflamación, proliferación y remodelación. Vamos a ver cuáles son los procesos fisiológicos que ocurren en cada una de ellas. En este proceso inicial, que es el de inflamación, acá es cuando digo que algunos autores lo dividen en 4, algunos dividen coagulación independiente de inflamación. Apenas transcurrida la lesión, las plaquetas entran en contacto con el tejido dañado y la fibrina se deposita atrapando más plaquetas y se forma el trombo. Este trombo va a estar combinado con la vasoconstricción local y provoca la hemostasis, que va a aislar la herida de la circulación sistémica. Todo esto se produce una vasodilatación local y un incremento de la permeabilidad capilar. Los neutrófilos van a infiltrar la herida con un pico a las 24 horas de la misma, denominado posteriormente monocitos. Estos se convierten en macrófagos y fagocitan los patógenos y el tejido muerto y secretan factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento van a estimular la producción de fibroblastos y el depósito de la matriz provisional. En el caso de la proliferación, esta se va a producir entre 2 y 3 días tras la quemadura. Los fibroblastos son las células predominantes en la lesión y el tejido de granulación empieza a formarse con una reepiteliación completa en este estadio. Las células epiteliales cubren la herida y cada una de ellas tracciona de forma elástica con el fin de ajustarse con la superficie epitelial del otro lado de la lesión. Esta fase de proliferación dura hasta la repitelización, hasta que ésta se complete y por la migración de las células epiteliales. La intervención quirúrgica o la combinación de ambas. En el caso de la remodelación, esta fase puede durar años. Las fibras de colágeno que se alimentaron durante la fase de proliferación y se organizan en las áreas más compactas. Las cicatrices se contraen y pierden color. Empiezan a tomar ese característico color blanquecino de una cicatrización más avanzada. En una cicatrización normal de una quemadura leve, la nueva piel formada es muy similar al tejido colindante, al que está al lado. Sin embargo, cuando una lesión por quemadura se extiende a la capa dérmica de la piel, se puede desarrollar 2 tipos de cicatrices excesivas. Una cicatriz hipertrófica, que es un crecimiento del tejido de la dermis que permanece en los bordes de la herida. Un queloide, que es una cicatriz, como lo vimos en esta unidad, que se extiende más allá de los límites de la lesión inicial. Las personas con piel oscura tienen mayor riesgo de desarrollar cicatrices hipertróficas y queloides. Acá podemos ver estos procesos divididos en este caso en 4, con coagulación, inflamación, proliferación y maduración. Tratamiento.
Vamos a ver el tratamiento tópico, que es el más común que manejamos normalmente en enfermería. Este tiene agentes antimicrobianos tópicos. Dentro de estos tres, más común que trabajamos nosotros es el nitrato de plata y la sulfadiacina de plata. Dentro de los agentes tópicos más eficaces son aquellos que actúan sobre los principales patógenos responsables de las infecciones en las heridas de quemadura, los que alcanzan niveles de concentración suficiente para reducir la colonización microbiana, los que se excretan o metabolizan rápidamente, que no son tóxicos y que son fáciles de usar y económicos para el paciente. En el caso de la sulfadiacina de plata, que comúnmente lo conocemos como Platzul, tenemos educación sanitaria para el paciente y la familia. Se debe aplicar el fármaco en las heridas limpias y desbridadas 1 o 2 veces al día, cubriendo completamente la herida por quemadura en todo momento. Hay que continuar aplicando el fármaco hasta que la cicatrización sea aparente. Si se desarrolla cualquier tipo de signo de alergia, hay que interrumpir la administración del fármaco y notificarlo al médico. Y hay que vigilar las evidencias en orina concentrada y notificarlo al médico. Si no está contraindicado, debe beber grandes cantidades de líquido para prevenir la formación de cristales de sulfa en la orina. Cuando el paciente requiere un tratamiento de tipo quirúrgico, vamos a ver estos 3 tipos de tratamientos. El primero corresponde a la primera imagen que visualizamos, que es la escarotomía, perdón. La segunda imagen es una debridación quirúrgica. Y en la última imagen vemos un autoinjerto. Espero que les haya servido. El material es bastante amplio, así que lo vamos a continuar trabajando en las clases sincrónicas. Nos estamos viendo.